Un escritor dejó escrita esta frase alguna vez: aplaudimos la locura de los valientes, porque esa locura es, en sí misma, sabiduría de vida. En esta era moderna dominada por el racionalismo, son muy pocas las personas que podrían identificarse con una visión así. Hace exactamente un siglo, a comienzos del siglo XX, existía un número, no muy grande, pero algo mayor que hoy, de esos valientes rayando en la locura. Entre ellos podemos incluir a los pioneros que intentaron conquistar por primera vez el continente de hielo, la Antártida. Hola a todos. ¿Quieren conocer una de las expediciones más aterradoras y emocionantes jamás realizadas en esta tierra helada? Si su respuesta es sí, pero aún no se han suscrito al canal, les invito a hacerlo ahora. Esto es Pangea. ¡Empecemos! Un simple geólogo valiente. Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton, Roald Amundsen y Douglas Mason. No todos los nombres que aparecen en esta lista breve de exploradores famosos se consideraban a sí mismos héroes. Por ejemplo, Douglas Mason jamás vio la conquista de tierras inexploradas como su verdadera profesión ni como su mayor logro. Para él, la exploración antártica era, ante todo, una actividad científica significativa e interesante, y en ella encontraba el verdadero sentido de su vida. Precisamente esa actitud frente a la exploración polar marcaba la mayor diferencia entre Robert Scott y Mason. Al regresar de la Antártida y enterarse de la heroica muerte de Robert Scott, Mason expresó un profundo respeto por el valiente conquistador del Polo Sur. No obstante, aunque en sus memorias elogió el coraje de Scott, también dejó claro que el propósito de su propia expedición era completamente distinto. Para Mason, el objetivo más importante de la exploración no era competir por la gloria, sino ampliar el conocimiento científico sobre nuestro mundo. En el eterno debate dentro del ámbito científico entre los velocistas que buscan el reconocimiento y los corredores de fondo que construyen cimientos duraderos, Mason tenía todo el derecho a defender su posición. Aún así, incluso desde nuestra perspectiva actual, está claro que solo alguien con un valor extraordinario y una voluntad de acero podría haber superado las pruebas que vivió Mason. Camino a la Antártida. Douglas Mason, geólogo australiano y explorador polar, no se hizo famoso solo por sus logros científicos. Su valentía y una resistencia verdaderamente sobrehumana le aseguraron un lugar eterno en la historia de la exploración antártica. Es posible que estas cualidades extraordinarias se hayan forjado en él gracias a las duras experiencias vividas durante su infancia. Douglas Mason nació el 5 de mayo de 1882 en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, pero tan solo 2 años después emigró con su familia a Australia. Ya en Australia, sus padres cambiaron de residencia varias veces y Mason vivió en todo tipo de entornos de Nueva Gales del Sur, desde las cálidas costas de Sydney hasta las áridas zonas del interior. A los 17 años ingresó en la Facultad de Minería de la Universidad de Sydney, donde se graduó en 1905 con el título de licenciado. Poco después de graduarse, se convirtió en un recurso sumamente valioso para la investigación antártica y tuvo la gran fortuna de ser incluido en su primera gran expedición científica a ese continente. Como geólogo de una expedición británica al Polo Sur, Mason se dedicó activamente al estudio de la mineralogía y la estructura geológica del territorio antártico. Sus informes científicos llamaron pronto la atención y fueron altamente valorados por numerosos científicos de renombre, incluido el propio líder de la expedición, Ernest Shackleton. También el capitán Robert Scott quedó impresionado por el talento de aquel joven especialista. En ese momento, Scott se encontraba organizando una nueva expedición para alcanzar el Polo Sur. Valoró enormemente las capacidades de Mason y le ofreció el puesto de geólogo principal del equipo. Pero Douglas Mason tenía en mente un plan propio. Su interés no estaba en la carrera por ser el primero en llegar al polo, sino en la investigación científica pura y desinteresada. Por eso tomó la firme decisión de rechazar la prestigiosa propuesta de Robert Scott. ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado aquella invitación?
Tal vez habría muerto junto a Scott en aquella fatídica expedición. O quizás si hubieran colaborado, Scott habría superado a Amundsen y regresado con vida. Al fin y al cabo, para entonces, Mason ya contaba con una experiencia rica y valiosa en exploraciones antárticas. Además, a diferencia de Scott, Mason prefería utilizar trineos tirados por perros como medio de transporte en lugar de confiar en ponis. La expedición antártica australasiana. Pero este tipo de conjeturas pertenece al terreno de los escritores de historia alternativa. En el mundo real, Douglas Mason ya había comenzado a planear una expedición antártica independiente liderada por Australasia. Esa iniciativa coincidía con los planes del gobierno de establecer una base científica nacional australiana en la Antártida. El proyecto de la Expedición Antártica Australasiana, AAE, tanto en términos de financiación como de atención pública, competía directamente con la expedición de Robert Scott, lo que inevitablemente generó aún más tensión entre ambos. Mientras tanto, los preparativos de la expedición de Mason avanzaban sin contratiempos. En primer lugar, adquirieron el Aurora, un antiguo barco de caza de focas reforzado para resistir la presión lateral del hielo, y lo adaptaron para uso expedicionario. Luego, Mason reunió un equipo de científicos altamente capacitados y con experiencia en regiones polares. Lo interesante es que, incluido el propio Mason, la mayoría de ellos no había cumplido aún los 30 años. Mason creía firmemente que solo la juventud en su punto más alto de resistencia física era capaz de soportar las duras pruebas que impone la Antártida. Y en cuanto desembarcaron en el Cabo Denison, quedó claro que había tomado la decisión correcta. Las tareas en la Antártida exigían una fuerza física y mental muy por encima de lo humano. Ya en la etapa de construcción de la base, la expedición se enfrentó a vendavales de una intensidad jamás vista. Más tarde se descubriría que la base principal que levantaron en Commonwealth Bay se encontraba en una de las zonas con más viento del planeta. La velocidad media anual del viento alcanzaba entre 50 y 55 kilómetros por hora, llegando a 160 durante las tormentas, e incluso alcanzando los 320 kilómetros por hora en registros extremos. En medio de esos vendavales, uno no podía avanzar sin dejarse arrastrar por el viento o aferrarse a algo para no salir volando. No es de extrañar que Mason llamara a esa base principal el lugar donde el viento nunca duerme. Con un frío que congelaba hasta los huesos, nevadas constantes y vientos implacables, el entorno era sencillamente un infierno para sobrevivir. En esa región, de hecho, solo entre 15 y 25 días al año se registraban cielos despejados. El resto, entre 340 y 350 días, estaban marcados por tormentas y ventiscas con una visibilidad inferior a 1 metro. Aún así, los hombres de Mason no solo lograron sobrevivir, sino que continuaron con sus actividades científicas de forma disciplinada. En especial durante la temporada de verano antártico, de noviembre a febrero, las labores alcanzaban su punto más intenso. Ese breve periodo era la única ventana para hacer investigaciones, y al principio se exploró un radio de 50 kilómetros alrededor de la base, que luego se amplió aún más. En cuanto el clima lo permitía, salían caravanas en trineos tirados por perros o en ocasiones arrastrados por los propios miembros del equipo turnándose. Los geólogos recolectaban muestras de rocas y minerales y realizaban intentos de trazar mapas geológicos, aunque fueran rudimentarios. Los glaciólogos estudiaban la estructura y dinámica de los glaciares. Los meteorólogos registraban velocidad del viento, temperatura, presión atmosférica y levantaban estaciones de observación intermedias equipadas con instrumentos en distintos puntos. Los topógrafos crearon los primeros mapas de regiones que hasta entonces eran espacios en blanco en los atlas. Y la temporada de exploración al aire libre se aprovechó al máximo con una eficiencia admirable. Y por supuesto, las misiones más duras y peligrosas fueron asumidas personalmente por el líder de la expedición, Douglas Mason. Una expedición trágica.
La expedición en trineo hacia el este, liderada por Mason, tenía como objetivo realizar estudios geológicos, glaciológicos y topográficos en las regiones costeras de Tierra de Adelia y Tierra del Rey Jorge V, al este de la base principal. Para ello era necesario recorrer unos 500 kilómetros siguiendo la costa hacia el este y luego regresar por el mismo camino. Se estimaba que el trayecto completo tomaría poco más de 2 meses. El 10 de noviembre de 1912, Douglas Mason, el británico Belgrave Ninnis y el suizo Xavier Mertz partieron en esta expedición que acabaría en tragedia. Llevaban consigo 2 grandes trineos tirados por un total de 16 perros, cargados con varias toneladas de víveres, tiendas de campaña y equipo científico. Al principio el clima fue favorable y lograron avanzar casi los 500 kilómetros sin mayores dificultades. Pero de forma irónica, la tragedia ocurrió justo cuando se encontraban en el punto más lejano de la base, a menos de 20 kilómetros del punto de retorno. El 14 de diciembre de 1912, mientras avanzaban sobre un glaciar, el trineo conducido por Ninnis, con los 6 perros más fuertes, cayó en una profunda grieta oculta bajo la nieve. Mason y Mertz gritaron desesperadamente su nombre, pero no hubo respuesta. Al medir la grieta, comprobaron que tenía una profundidad de 45 metros. Es probable que Ninnis muriera en el acto. Con él desaparecieron los 6 perros, la mayor parte de los víveres, la tienda de campaña y casi todo el equipo. Así, a 500 kilómetros de la base, Mason y Mertz quedaron con pocas raciones deshidratadas, un saco de avena y las sobras del alimento para perros. Eso apenas alcanzaba para sobrevivir unas 2 o 3 semanas. Para seguir con vida, no les quedó más remedio que sacrificar a los perros uno por uno y alimentarse de su carne. Hambrientos, agotados y con el cuerpo destrozado por la congelación, el camino de regreso se convirtió en un descenso interminable hacia un infierno helado. Primero sacrificaron a los perros más débiles, pero con el tiempo también tuvieron que matar a los que aún quedaban. Al principio cocinaban ligeramente la carne, pero con el avance del agotamiento acabaron tragándola cruda, casi sin masticar. Cuando ya no quedaba carne, recurrieron incluso a los cráneos de los perros que habían reservado como emergencia. En sus memorias, Mason no narra esa escena como una hazaña heroica, sino como un episodio dominado por un miedo primitivo y visceral. Describe cómo partían cuidadosamente los cráneos con un cuchillo o una pequeña hacha, dividiéndolos en partes iguales. Mientras aún quedaba combustible, los servían. Cuando se acabó, los roían crudos. Por su alto valor calórico, los cráneos llegaron a considerarse un tipo de manjar. En especial, el cerebro de los perros era visto como un alimento precioso. Según Mason, tenía una textura y un sabor similares a la crema. En esos momentos, cualquier asco desaparecía por completo. Lo único que les importaba era conseguir calorías para seguir respirando. A finales de diciembre, el estado de salud de Mertz comenzó a deteriorarse rápidamente. Mertz sufría dolores agudos en la parte baja del abdomen y se negó rotundamente a seguir comiendo carne de perro. Pero no había otra alternativa. Sin embargo, más tarde se descubrió que fue precisamente la carne de perro lo que aceleró su muerte. Los científicos que analizaron su caso concluyeron que la sobredosis de vitamina A contenida en esa carne resultó letal para un cuerpo tan debilitado por el frío extremo y la congelación. En especial, el hígado de los perros concentraba una enorme cantidad de vitamina A, y el cuerpo de Mertz no pudo resistirlo. Murió entre intensos dolores, mientras afuera los vendavales arrancaban a tirones la maltrecha tienda en la que se refugiaban. Mason lo sostuvo entre sus brazos, tratando de aliviar su agonía en los últimos momentos, acompañándolo hasta el instante en que partió hacia la oscuridad helada. El 8 de enero de 1913, Douglas Mason quedó completamente solo en medio de la vastedad helada, a unos 160 kilómetros de la base. Años después, escribió en sus memorias que durante esos días se preguntó muchas veces si no sería mejor terminar sus últimos días en el relativo calor de su tienda o arriesgarse a un escape casi imposible.
pero nunca abandonó la esperanza de vivir, y durante semanas arrastró solo su trineo a través del hielo. Su cuerpo ya no respondía. Las plantas de los pies se agrietaban en profundidad, la piel se desprendía, pero él seguía avanzando. Debido a la desnutrición extrema y la congelación de sus pies, solo lograba avanzar entre 200 y 400 metros al día, pero nunca se detuvo. Un día cayó en una grieta y apenas logró arrastrarse fuera con vida. El clima era infernal. Vientos descendentes cargados de nieve soplaban sin tregua y la temperatura bajaba de los 20 grados bajo cero. Lo más asombroso fue que Mason conservó un sentido de orientación increíblemente preciso que le permitió no desviarse de su rumbo. Y fue precisamente ese sentido el que le salvó la vida. Logró llegar con éxito a un punto de reabastecimiento excavado en el hielo llamado la Cueva de Aladino. Era el 1 de febrero de 1913. Aunque solo le quedaban 8 kilómetros hasta la base, Mason pasó una semana entera refugiado en esa cueva. Por suerte, allí había provisiones y combustible para calentarse, y él sabía que si intentaba recorrer los últimos kilómetros sin descansar, caería rendido antes de lograrlo. Finalmente, el 8 de febrero, 3 meses después de su partida, Mason volvió a la base principal, que aún sentía como su propio hogar, y aún alcanzó a divisar la popa de la Aurora, el barco que debía llevarlo de vuelta a Australia. Resulta que la nave había zarpado apenas 6 horas antes de su regreso. En consecuencia, Mason tuvo que pasar otro invierno en la Antártida, acompañado por 6 compañeros. Y aunque esa nueva temporada tampoco fue fácil, esa es otra historia. Si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta y compartirlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima. Adiós.